Vamos a estudiar nuestra segunda parte de María, la Madre del Señor Jesucristo. Simplemente como recordatorio, la semana pasada, hermanos, vimos cómo María tuvo la bendición de ser la mujer escogida por Dios, ¿no es cierto?, de poder concebir al Redentor. Aunque habían muchas mujeres antes de María, mujeres que por supuesto eran grandes, eran mujeres que realmente amaban al Señor, como Sara, como la misma Eva, ¿no es cierto? Ruth, todas esas mujeres amaban al Señor, pero solo hubo una la que tuvo la bendición de concebir a nuestro Señor, y fue María. Ella fue la mujer bienaventurada, ¿no? Aquella mujer que todas las generaciones la iban a llamar la bienaventurada, ¿no es cierto? Y ella, hermanos, realmente vimos también que Dios en su plan soberano hizo que María y que José fueran los padres del Señor Jesucristo, ya que ellos dos vienen de la descendencia de David, ¿no? Ya que Dios le había hecho un pacto a David diciéndole que de su descendencia iba a nacer aquel que iba a gobernar sobre su pueblo para siempre, sobre todas las naciones para siempre, ¿no? Y esa profecía se cumple perfectamente en el Señor Jesucristo, gracias a José y gracias a María, ya que María también viene de esa genealogía de David, ¿no es cierto? Entonces, María, hermanos, realmente fue una mujer que amaba a Dios, fue una mujer que se entregaba a Dios, y María, cuando se enteró que estaba embarazada, ella se llenó de mucho gozo, ella se llenó de mucho júbilo, ella simplemente proclamaba alabanzas a Dios, ¿no? Ella cuenta la historia que ella vivía acá en una montaña de Galilea llamado Nazaret. Ahí se le apareció el ángel Gabriel, ¿no es cierto? Y el ángel Gabriel no solamente le dijo que ella iba a concebir, sino también le dijo que una de sus parientas, ¿no?, Elizabeth, ya tenía una criatura en su vientre, ¿no es cierto? Y saben, hermanos, en las Escrituras no vemos si realmente María estuvo escapando de esa vergüenza, porque si ustedes recuerdan, María estuvo embarazada por el Espíritu Santo. José la quería rechazar porque José pensaba que se había embarazado quizás de otro hombre, ¿no? Pero de alguna o de otra manera, pues el pueblo era chiquito. Entonces la gente de alrededor se enteró que María estaba embarazada y probablemente se enteró que José no era el padre, ¿no? Entonces María decide ir a visitar a Elizabeth. La Escritura no dice que, y no nos da a entender que a lo mejor María simplemente dijo, pues para no pasar vergüenza, pues me voy con Elizabeth, ¿no? Ya que aquí pues a lo mejor está la vergüenza de que pues mi embarazo no fue con José. Pero no lo sabemos, hermanos. Simplemente sabemos que María se enteró que su pariente estaba embarazada y fue y la visitó, ¿no es cierto? Y eso fue lo que explícitamente el ángel se lo dijo. Le dijo, tu pariente está embarazada, ve con ella, ¿no? Y Elizabeth, hermanos, realmente era una mujer que amaba también a Dios, una mujer creyente, una mujer que estaba firme en el Señor y por supuesto también esperaba un hijo, ¿no? Que sabemos, gracias a la luz de las Escrituras, que ese hijo era Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero, hermanos, María fue y visitó a su parienta. Vean lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 41. No sabemos si es su prima o su tía. Por costumbre nosotros le hemos dicho prima, ¿no? Pero no se sabe si es su prima o su tía. La Biblia no lo dice, simplemente le dice parienta. No sabemos qué tipo de pariente sea. Lucas capítulo 1, versículo 41 al 45, vean lo que dice. Estas dos mujeres realmente habían sido bendecidas sobrenaturalmente por Dios, tanto María como Elizabeth, ¿no es cierto? Y era una situación perfecta para que dos mujeres dispusieran su corazón, dispusieran su vida
para regocijarse en la bondad de Dios. Y vean lo que dice Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 41 al 45. Lucas capítulo 1, versículo 41. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, escucha, fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vean, versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Vean, aquí hay dos mujeres que ahora están regocijándose en su corazón, ¿no es cierto? Dos mujeres que están alabando al Señor. María fue con Elizabeth y le dijo: yo estoy embarazada, ¿no es cierto? Y Elizabeth dice que se llenó de gozo, pero que el Espíritu Santo la llenó, y la criatura que estaba en su vientre dice que saltó de alegría, ¿no es cierto? Pero noten algo, hermanos, aquí el mensaje que está dando Elizabeth fue un mensaje profético, y María lo comprendía perfectamente, porque ella sabía, hermanos, que por medio de un ángel, por supuesto, ella iba a estar embarazada por el Espíritu, pero no solamente eso, sino que ella también sabía que su parienta Elizabeth iba a estar embarazada. Entonces ella fue con esta parienta, y al llegar ahí, pues hubo una sorpresa, ¿no? Las dos se regocijaron en el Señor, las dos sobrenaturalmente el Señor las había bendecido, les había dado un hijo a las dos, ¿no? Pero realmente el conocimiento de Elizabeth sobre el embarazo de María, hermanos, produjo una alegría inmensa, una alegría tan grande que si te das cuenta, esta alegría no fue natural, sino que ¿quién produjo esta alegría? El Espíritu Santo, porque ahí dice que ella fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Ella repentinamente fue llena del Espíritu Santo. Y hermanos, María, por supuesto que también dijo palabras proféticas. Después de esto, hermanos, viene lo que se le conoce como el Magnificat, ¿no? Esa alabanza que hace María se le conoce como el Magnificat. Y este, hermano, es un himno acerca de la encarnación del Mesías. Sin duda, hermanos, ese Magnificar es una canción de gozo, de gran gozo. Es un salmo, hermanos. Si se dan cuenta, ahí en sus Biblias aparece escrito como si fuera un salmo, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso, hermanos? Es un salmo, es un cántico de adoración. Es un salmo del Nuevo Testamento, ¿no? Un canto. Ella estaba alegre, ella cantaba al Señor. Y por supuesto que dentro de este canto había profecías muy, muy grandes, ¿no? Este salmo tiene el mismo peso que los salmos del Antiguo Testamento. Tiene una fuerza semejante, se parecen mucho porque aquí hay mensajes grandes, proféticos, ¿no? Y esta alabanza que hizo María, hermanos, se parece a la alabanza que hizo Ana. ¿Se acuerdan de Ana, la madre de Samuel? ¿Recuerdan que ella también, cuando se enteró que iba a estar embarazada, ella también hizo un cántico? Bueno, ese canto se parece mucho a este. Vamos a ver algunos pasajes, pero primero quiero que vean el canto de María, el Magnificar. Vean lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. Lucas capítulo 1, versículo 46 dice: entonces, 46, ahí abajito, luego. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Escuchen, pongan atención a este canto. Las palabras de María, una joven de 13 a 15 años expresando estas palabras. Escucha: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre,
y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Estas son palabras proféticas, hermanos. Son palabras llenas de sabiduría. Nota, hermanos, cómo el corazón de esta joven, la mente de esta joven de 13 años, 14 o probablemente hasta 15 años, estaba totalmente saturada ¿de qué? De la palabra de Dios. Aquí María, hermanos, está citando cosas del Antiguo Testamento. Ella está llena de la palabra de Dios. Ella está llena del Espíritu Santo. Y esto es una enseñanza grandísima para todos nosotros, hermanos. Nosotros, ¿cuántos años tenemos y apenas no sabemos un libro de la Biblia? Apenas y hemos leído la Biblia completa. ¿Y cuántos años tenemos? ¿No es cierto? Aquí hay una mujer, una jovencita de 13 años, que está llena de la palabra de Dios, que se satura de la palabra de Dios. Ella incluía no solamente los ecos de las oraciones de Ana, sino que también ella aquí claramente usa la ley de Moisés, claramente usa los salmos, claramente usa los profetas, ¿no es cierto? Ella está inundada de la palabra de Dios. Dense cuenta, hermanos, cómo es necesario aprender la palabra de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, eso hace que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Y María conocía a su Dios. María sabía quién era su Dios. Por eso María expresaba todas estas palabras. Santo es tu nombre, poderoso eres tú, misericordioso, grande, que extiende tu mano, ¿no es cierto? Él es este Dios. Ella conocía quién era su Dios. Ella sabía que su Dios cuida al hambriento. Ella sabía que su Dios, al que se envanece, lo echa para abajo. Porque ella conoce a su Dios. Entonces, hermanos, esto realmente es un claro ejemplo de cómo nosotros tenemos que actuar, ¿no es cierto? Tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahora, quiero hacer unas comparaciones, hermanos, entre lo que hace María, sus palabras de María, con versículos del Antiguo Testamento, para que vean cómo María tenía presente el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí me doy cuenta de que este salmo, por decirlo, lo dijo a su parienta, ¿verdad? Sí, estaba ahí. Y se quedó María con ella. Ajá, sí, estaban ahí las dos platicando. Primero le dijo Elizabeth su profecía, su alabanza, lo que ella tenía, de que fue llena del Espíritu y la criatura en su vientre se regocijó. Y enseguida María expresó este salmo, este cántico, ¿no? Y las dos estaban juntas en ese momento, ¿no? Pero vean cómo empieza el versículo 46. El versículo 46 que dice, engrandece mi alma al Señor, ¿no? ¿No es cierto? Engrandece mi alma al Señor. Sin perder este capítulo, hermanos, vayan a 1 Samuel 2:1. Vamos a estar viendo varios pasajes comparándolo con esta oración para que vean cómo María estaba llena de la palabra de Dios. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Ajá, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Dice así, vean. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Es lo mismo que está diciendo María. María está diciendo, engrandece mi alma al Señor. Esa frase de engrandece mi alma es que yo estoy contenta de gran manera.
en el Señor. No, yo tengo una gran alegría en el Señor. Es lo mismo que está diciendo Ana. Pues por eso que decíamos que Ana, la madre de Samuel, su oración es muy parecida, ¿no? Ana dice, mi corazón se regocija en Jehová, ¿no es cierto? Ahora vean lo que dice María, versículo 47. María continúa diciendo y dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora vean lo que dice Isaías 12:2. Isaías 12:2. Isaías 12:2. El profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Dice así Isaías 12:2. Dice, he aquí, Dios es salvación, ¿qué? Mía. Dios es salvación mía, dice Isaías. Y María dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Se dan cuenta cómo María tenía presente el Antiguo Testamento? Dios es Salvador, Dios es la salvación mía, decía Isaías. Y María decía, Dios es mi Salvador. Ahora, vean cómo continúa María diciendo, versículo 48, ahí en Lucas 1:48. Recuerden, no lo vayan a perder. Lucas 1, ya que estamos viendo varios pasajes. Dice Lucas 1:48, dice, solamente la primera mitad del versículo, dice, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? ¿No es cierto? Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Ahora vean lo que dice 1 Samuel 1:11. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Ahí como a la mitad del versículo en apartado B, como Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11, a la mitad dice así la palabra de Dios, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Vean, igual palabras de Ana. Ana se está declarando como la sierva del Señor, ¿no es cierto? María también. María dice, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? María se está declarando como sierva del Señor. ¿Se dan cuenta? Hay un paralelo entre estas dos oraciones. Vean, regresando a Lucas 1, regresando a Lucas capítulo 1, versículo 48, ahí en la segunda parte del versículo 48 de Lucas 1, dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿No es cierto? Estas palabras también las dijo una mujer que amaba a Dios. Esa mujer se llama Lea. Lea se encuentra en Génesis 30:13. Vean lo que dice Génesis 30:13. Génesis 30:13. Génesis 30, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Dice así Génesis 30:13. Y dijo Lea, para dicha mía, ¿por qué las mujeres me dirán dichosa o bienaventurada? ¿Se dan cuenta? Estas mismas palabras las dijo Lea, ¿no? ¿Por qué las mujeres me dirán dichosa o bienaventurada? Lo mismo está diciendo María. Desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo hay similitudes en estos versículos? Y así, hermanos, podemos sacar cada versículo de la oración de María y ponerle un versículo del Antiguo Testamento. Vean lo que dice al final en Lucas 1, versículo 54. Lucas 1, 54, ¿ya lo tenemos? Dice así, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vean cómo dice María, socorrió a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia. Esto lo encontramos en el Salmo 98.3. Vean lo que dice el Salmo 98.3. Salmo 98.3. Salmo 98, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: se ha acordado de su misericordia y de su verdad, escucha, para con la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? María dijo, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Y aquí el salmista está diciendo exactamente lo mismo. Dios se ha acordado de sus misericordias y de la verdad para con la casa de Israel, ¿no? ¿Por qué? Dice María ahí en el 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, ¿no? O sea, Dios se acordó de aquel pacto que hizo con Abraham, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo María, ¿no? Vean lo que dice Miqueas 7:20. Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 20. 7:20. Miqueas 7:20. Dice así la palabra del Señor. Miqueas 7:20. A lo mejor se les complica un poco encontrarlo, pero si no, yo se los leo, no se preocupen. Dice Miqueas, capítulo 7, versículo 20, dice: cumplirás la verdad, escucha, a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Son las mismas palabras de María, ¿no? María dice que Dios iba a acordar de su pueblo, de su siervo, gracias a la misericordia y gracias a que habló con nuestros padres, o sea, con Abraham, ¿no? Y con Abraham hizo un pacto perfecto. Y eso es lo que está diciendo Miqueas. Tú, Señor, vas a cumplir esa verdad que hiciste con Jacob y con Abraham, ¿no? Y que tú juraste con nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, ¿se dan cuenta cómo María, hermanos, tenía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, en su mente? Ella, cuando hizo esta oración, hermanos, tenía todo el Antiguo Testamento en su mente. Y solamente vimos unos versículos, ¿no? Pero, hermanos, si tú te pones en tu casa a estudiar magnificar estas palabras de María, seguro vas a encontrar pasajes del Antiguo Testamento que respalden las palabras de María. Porque ella, hermanos, estaba llena totalmente de la palabra de Dios. Y sabes, hermanos, hay muchas personas que canalizan su energía, canalizan su religiosidad hacia la veneración a María, ¿no es cierto? Pero ellos, en lugar de canalizar toda esa energía, toda esa religiosidad, lo mejor que tendrían que hacer es ver y aprender de ella. Cómo ella era, cómo ella actuaba, ¿no es cierto? Porque para ella Dios era el único que tenía que recibir toda la exaltación. Porque, hermanos, realmente es notable cómo ella alababa, cómo ella glorificaba, cómo ella alzaba toda la majestad. ¿En ella? No, sino en Dios, en el único Dios verdadero. Porque ella creía en ese Dios, ¿no es cierto? Ella reconocía que Dios estaba arriba y ella estaba abajo. Por eso ella se hizo llamar la sierva de Dios, ¿no es cierto? Porque ella decía, yo no estoy arriba, el que está arriba es Dios y yo soy su sierva, yo soy su esclava, yo estoy abajo de Él. Yo no soy nada, decía María. María humildemente reconocía su posición delante de Dios. ¿No es cierto? Realmente, hermanos, hay que saber que María nunca se exaltó. María nunca puso sus atributos por encima de los de Dios. Al contrario, María ponía siempre a Dios primero, proclamándolo a Él como el único y supremo Señor de todas las cosas, proclamándolo a Él, como dice aquí, como aquel ser que tiene poder, que tiene misericordia, que tiene santidad, que es grande sobre todos. Ella reconocía eso. Ella, hermanos, libremente confesó la grandeza de Dios, ¿no es cierto? Y ella libremente confesó lo que hizo Dios en ella.
y no al revés. Nunca María dijo, yo le ayudé a Dios. No. Ella decía, Dios me usó a mí. Yo soy su sierva y ella puso todo en mí. ¿No es cierto? Eso es lo que hacía María. Toda esta expresión de alabanza, hermanos, se resume en una cosa: exaltar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios, darle la gloria solo a Dios, porque Él tiene un brazo fuerte, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, porque Él es un ser de pactos que le da fidelidad a toda la generación de su pueblo. Ella lo exaltaba por todo eso. Entonces, hermanos, la adoración de María era evidente en su corazón, ¿no es cierto? Ella amaba realmente a Dios. Ella estaba conmovida por la maravillosa gracia de Dios en su vida. Ella, hermanos, si tú la ves, si tú lees esta historia, hermanos, estas palabras, tú ves que ella estaba asombrosa, ¿no? Estaba asombrada, perdón. Estaba impactada, llena de alegría, llena de gozo, porque el Señor estaba haciendo grandes cosas en su vida, porque el Señor tuvo misericordia de ella, porque el Señor la usó a ella. Y hermanos, este gozo tiene que ser igual en nuestros corazones. Dios no nos ha usado como usó a María, por supuesto. Ella tuvo un privilegio, ¿no es cierto? Por eso todas las generaciones la van a llamar bienaventurada, porque ella tuvo un privilegio grande. Claro. Y quitar esa parte de adoración a María, ¿no? Pero hay algo muy importante, hermanos. Dios también te puede usar a ti. Dios también puede hacer grandes cosas contigo. Pero ¿qué tienes que hacer? Así como María, saber quién es tu Dios. En primer lugar, amar a tu Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, conocerlo. Estar lleno de la palabra de Dios. Y no importa si eres hombre o mujer, Dios te puede usar. No importa los años que tengas. Aquí María tenía 13, ¿no? Pero ¿cuántos años tenía Sara? ¿No? La empezó a usar a partir de sus 60 años para arriba. O sea, para Dios no hay limitaciones, ¿no es cierto? Simplemente lo que quiere Dios son corazones dispuestos a servirle. Corazones que lo amen. El corazón de María era evidente. Claro, que confíen en Él, que pongan su confianza en Él. Si te das cuenta, hermano, María nunca se quejó. María nunca dijo, ay, Señor, ¿cómo va a ser así? No. María creyó las palabras del ángel, porque sabían que esas palabras provenían de Dios, venían de Dios. Y ella dijo, bueno, si es así, pues adelante, que así sea, ¿no? Probablemente humanamente sí tuvo ahí unos conflictos, pero sabemos que eso en el Señor lo apagó, lo quitó y dijo, Señor, si esta es la voluntad que tú quieres para mí, que así sea. Y vámonos para adelante, ¿no es cierto? Entonces vean, hermanos, que esta oración, esta alabanza, este salmo, realmente alegraba su corazón. Realmente exponía quién era María, ¿no? Y exponía al Salvador del mundo, a ese Dios fuerte, a ese Dios misericordioso, a ese Dios fiel. ¿No es cierto? Aquí había un regocijo, una fidelidad, una felicidad tan grande en el Señor. Y sobre todas las cosas, María reconocía con todo su corazón que Dios era su Salvador, que ella necesitaba un Salvador. Ella reconocía que no era nada, por lo tal necesitaba un Salvador. ¿No es cierto? Porque eso es lo que todos necesitamos, hermanos, un Salvador. Nadie de nosotros aquí somos nada. Todos estamos por los suelos, todos estamos llenos de pecados, todos estamos mal. A pesar de que hemos creído en Cristo, a veces pecamos, ¿no es cierto? A pesar de que hemos creído y hemos aceptado la palabra de Dios, aún así a veces blasfemamos en contra de Dios. Y por tal motivo necesitamos a un Salvador. Necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer cuál es nuestra posición, así como María lo reconoció. Ella es la esclava de Dios. Así nosotros también tenemos que reconocer esa posición. ¿No es cierto? Y sabes, hermanos, aquí podíamos nosotros celebrar la piedad de Dios
porque Dios tuvo misericordia de María. Dios tuvo misericordia de aquella mujer, porque ciertamente María no era nada. Lo vimos la clase pasada, ¿no es cierto? María venía de un pueblo muy pobre, de una familia muy pobre, no tenía los recursos necesarios, pero tenía algo muy importante. Ella tenía temor de Dios. Temor de Dios. Ella amaba a Dios. Ella tenía una gran piedad, un gran espíritu en el Señor. Eso es lo importante. Y ella supo de primera mano que realmente Dios la bendijo. Y por tal motivo, ella tenía que exaltar el nombre de Dios. ¿No es cierto? Y hermanos, realmente cuando leemos el Magnificat, vemos la humildad de María. Ella reconociéndose como una ser pecadora, pero también reconociendo que tiene hambre y sed de justicia. Hay humildad en sus palabras. Hay una rectitud en ella, ¿no es cierto? Y esa rectitud y esa hambre y esa sed de justicia fue saciada por Dios. Fue saciada, ella lo reconocía. ¿Y sabes algo? ¿Perdón? Lo reconocía porque lo conocía. Exactamente. Sí, claro. Porque ella sabía, aunque yo soy una pecadora, yo sé que mi Dios es misericordioso. Yo sé que mi Dios me puede dar cosas. Yo sé que mi Dios, como lo dice ella, socorre, ¿no?, a tu pueblo Israel. Confiaba totalmente en él. Y eso le daba esa saciedad del hambre y de la sed de justicia, ¿no es cierto? Porque ella conocía a Dios. Y sabes, hermano, en aquel tiempo era costumbre que las oraciones judías recitaran siempre la fidelidad de Dios. Era una costumbre que siempre se hacía, y pues María mantuvo esa costumbre. Ella siempre recitaba la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Lo hacía de manera abreviada, pero al final lo hizo. Ella reconoció que Dios es fiel a su pueblo por el pacto que le hizo a Abraham, ¿no es cierto? Por el pacto que le hizo a sus padres, ¿no? Ella recordó cómo Dios realmente había ayudado a Israel, cómo Dios dio el cumplimiento de esas promesas, que no iba a dejar a su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, yo los invito, hermanos, a que ustedes en su casa estudien más. Por cuestiones de tiempo no nos metemos tan a fondo, hermanos, si no nos podemos llevar aquí prédicas y prédicas analizando simplemente estas palabras de María, hermanos. Pero yo los animo a que ustedes realmente estudien el Magnificat a profundidad y se van a dar cuenta de la gran bendición que es estudiarlo. Ahora, hermanos, su propio Hijo, el Señor Jesucristo, iba a ser una satisfacción viviente de aquella promesa guardada de Dios. Iba a ser una satisfacción para ella muy grande. Y sabes, hermano, no es de asombrarse que el corazón de María estuviera rebosando con tal alegría, porque ella sabía que iba a llegar el Redentor, iba a llegar el Mesías, iba a llegar aquella persona tan esperada para ellos, ¿no es cierto? Y aquí hay algo importante, hermanos, la relación que tenía María con su Hijo. ¿Sabes algo? Todo el ministerio terrenal de Cristo, María solo aparece 3 veces. En todo su ministerio terrenal. En todos los evangelios, cuando Jesucristo está trabajando en su ministerio, a María aparece simplemente 3 veces. En 2 de esas, hermanos, Jesús mismo y Jesús explícitamente negó la idea de que ella tuviera una autoridad sobre Jesús mismo, como su madre. Ella lo negó, él lo negó rotundamente. Él no le dio ese derecho en decir, como es mi madre, entonces ella está por encima de mí. No. Él no hizo eso. Y se lo hizo notar varias veces. Por supuesto, sin faltarle al respeto, porque al final terrenalmente sí era su madre, ¿no es cierto? Pero sí, claro que la amaba, claro, pues era su madre, la amaba mucho, ¿no? Pero las Escrituras sí nos hace ver que Jesús, pues no, exaltó a María por ser su madre.
Jesús nunca dijo, ella es la mediadora de la gracia. No. Jesús siempre se enfocaba en ¿quién? En Él, porque Él era Dios mismo. ¿No es cierto? Y una de esas ocasiones, hermano, seguro tú la conoces. La boda de Canaán. ¿No? ¿Reconoces la boda de Canaán? Cuando Jesucristo realizó su primer milagro. Vean lo que pasó en Juan 2:3. Hubo una boda. Fueron invitados ahí María, Jesús. Y vean lo que pasó. Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 3. Estamos en una fiesta, en una boda. El vino se acaba. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Juan 2:3. Y faltando el vino, la madre de Jesús, o sea, María, le dijo, no tienen vino. Detengamos ahí, hermanos. Aquí el anfitrión de la boda, hermanos, era, por lo que podemos ver, un amigo de la familia, probablemente un amigo muy íntimo de la familia de Jesús y de María, ¿no? Y probablemente María apreciaba muchísimo a este anfitrión de la boda, ¿no? Porque en esta boda, hermanos, vemos que estaba María, estaba Jesús, y si le seguimos leyendo, también estaban los 12 discípulos, los discípulos de Jesús, ¿no? Y probablemente, hermanos, María ayudó a coordinar toda la recepción para su amigo, toda esta recepción para la boda de su amigo. Probablemente por eso, hermanos, ella fue una de las primeras en darse cuenta que el vino pues ya no estaba disponible. Probablemente por eso ella se dio cuenta que el vino ya se había acabado, ya no era suficiente. Y además, hermanos, María sabía muy bien que Jesús tenía los medios. María sabía muy bien que Jesús podía dar una solución a este inconveniente social, ¿no es cierto? Y ella le estaba pidiendo por supuesto, con habilidad que hiciera algo, ¿no es cierto? Jesús, haz algo, ya no hay vino. Se acabó el vino, ¿no es cierto? La historia, hermanos, no nos deja ver qué pasó por la mente de María, pero seguramente ella sabía que Jesús era el Mesías, por supuesto, ¿no? Y por supuesto ella sabía que Jesús iba a hacer ahí un tipo de milagro. Eso que no quepa duda. Ella conocía quién era Jesús, ¿no? Lo que sí no conocía era cómo lo iba a hacer Jesús. Pero de que lo iba a hacer Jesús, lo iba a hacer, ¿no es cierto? Y ¿sabes algo, hermanos? Jesús tenía toda la intención de reabastecer milagrosamente el vino. Jesús lo quería hacer. Por eso lo hizo, ¿no? Pero vean, hermanos, Jesucristo nunca fue como que nunca dio a esa entrada de vacilar. Aquí vemos que Jesús nunca dio esa entrada de dudar o de cambiar su mente al decir, ay, no la voy a ayudar, ¿no? Realmente Jesús hizo un milagro aquí, ¿no? Y digo, la historia prueba que lo hizo, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, cómo la historia sugiere, la escritura sugiere que la respuesta de Jesús hacia María fue algo brusca, por así decirlo, ¿no? Fue una respuesta muy directa, así como María le dijo, Jesús, ¿no hay vino? Así de directo, Jesús le respondió a María también algo directo. Vean lo que le dijo Jesús. Versículo 4, Juan 2, versículo 4, vean lo que dice. Versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Nota, hermanos, aquí Jesús no estaba siendo rudo en el sentido de que no estaba siendo grosero. Nada indica, hermanos, que María se haya sentido ofendida. Nada indica de que María dijo, ay, ¿por qué me contestaste así? No. En esa cultura, hermanos, cuando tú le decías a alguien mujer, a la mujer le decías mujer, era como un tipo de formalidad, ¿no? No es que tú le faltaras al respeto, sino era una formalidad, ¿no? O sea, simplemente Jesús está diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? De manera respetuosa, de manera formal, ¿no es cierto? Ajá. Sí, antes era así, en lugar de decirle mamá o María, pues, se acostumbraba
de manera formal, de manera de educarla, decirle mujer, ¿no? Entonces, vemos que sí fue una palabra dura, por así decirlo, porque lo dijo con autoridad, pero sincero y respetuoso, vaya. Eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tienes conmigo, no es cierto? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Esa pregunta, hermanos, nos hace ver que Jesús ahí da un tono de desagrado, ¿no es cierto? Y de una amonestación, como que de un regaño también, ¿no? No de manera ofensiva, pero hubo como que un regaño ahí, ¿no? Un desagrado de Jesús. Por supuesto, la intención de Jesús no fue ofender a María, sino fue corregirla, de instruirla, ¿no? Nunca fue de que, ay, María, ¿por qué dices eso? Y le empieza a regañar. No, simplemente fueron palabras para que ella fuera corregida y fuera instruida, ¿ok? Pero ¿sabes, hermanos? Quizás con esas palabras a la mente de María se le vino otro acontecimiento. ¿Recuerdan años atrás, cuando Jesús era joven? Cuando Jesús estaba entrando en esa adolescencia, ellos fueron a una fiesta llamada si no me equivoco, era la Pascua que tenían que celebrar todos los israelitas, y Jesús se le pierde, ¿no es cierto? Se pierde en el templo. Ajá, algo así, no recuerdo bien. Y entonces empezaron a buscarlo. ¿Dónde estaba Jesús, no es cierto? ¿Y dónde estaba? ¿Recuerdan la historia? Sí. Estaba en el templo, ¿no es cierto? Estaba en el templo estudiando la palabra de Dios, ¿no? María suavemente lo reprendió porque pues, se había escapado, ¿no? Y decía, ¿cómo que te perdiste, no? Pero Jesús le dijo algo. Vean lo que dice Lucas 2:49. Lucas 2:49. Lucas capítulo 2, versículo 49. Dice Lucas capítulo 2, versículo 49, dice, entonces él les dijo, o sea, Jesús les dijo a José y a María, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dense cuenta, ¿no? Aquí Jesús estaba rechazando cualquier noción sobre los intereses de su padre terrenal, ¿no es cierto? Aquí Jesús está poniendo por encima la autoridad de su Padre Celestial, ¿no es cierto? Y les dice, ¿acaso no saben que yo estoy en los negocios de mi Padre? ¿No? Probablemente María recordó esta situación cuando Jesús le dijo en las bodas de Canaán, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No es cierto? Sí, o sea, yo estoy en mis cosas, está diciendo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, en la boda de Canaán, hermanos, el mensaje para María fue similar. Jesús estaba en sus cosas. Jesús tenía un propósito. Y date cuenta de algo, hermanos. En asuntos espirituales, la función terrenal de mamá no le daba ningún derecho para intentar manejar a Jesús a su manera. No. Jesús siempre puso ese límite. Jesús decía, sí, yo sé que eres mi madre, pero en las cosas celestiales, espirituales, es otra cosa. ¿No es cierto? Porque Jesús, hermanos, debía de cumplir la voluntad del Padre en el tiempo propicio, en el tiempo oportuno. Jesús como hombre, sí era el hijo de María, ¿no es cierto? Pero como Dios, Él era el Señor. Él era el Señor. Al final Jesús supo dividir perfectamente estas dos cosas y le decía a María, espérame tantito, ¿no es cierto? Entonces, realmente no le correspondía darle órdenes espirituales a Jesús, porque Jesús tenía un tiempo preciso y porque Jesús era Dios, ¿no es cierto? Entonces, el modo en que Jesús le habla a María simplemente le recordaba ese hecho, hermanos. Simplemente le recordaba que sí, era su madre, la respetaba terrenalmente, pero que Jesús tenía algo más grande, que es hacer la voluntad del Padre. Y esos tiempos ella no los podía tocar. Esas cosas ella no los podía tocar. Esto le pertenecía solamente a Él, porque Él era Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que Jesús le daba a entender a María.
Y a partir de este evento, hermanos, de las bodas de Canaán en adelante, María siempre estaba en segundo plano. No, lo vuelvo a repetir, Jesús amaba a María porque era su madre. Jesús la quería en términos terrenales, pero en términos espirituales, eternos, grandes, María quedaba en segundo plano. Y sabes, María lo aceptaba. María nunca buscó y nunca aceptó la clase de que, ay, como yo soy tu madre, pues yo voy a estar aquí al lado tuyo. No, María aceptaba su lugar. María sabía quién era ella y quién era él. Él era Dios, ¿no es cierto? María, hermanos, tampoco intentó interceder otra vez por alguien. Esta fue la única vez que María intercedió por alguien. Cuando Jesús le dijo, ¿qué traes contra mi mujer? En otras palabras, pues no, tú no me tienes que dar órdenes en términos espirituales, porque yo sé cómo manejar este tema. Y a partir de ahí en adelante, María jamás volvió a hacerlo. María jamás volvió a interceder por alguien, por un milagro. María jamás volvió a pedir favores especiales o bendiciones especiales. Jamás lo volvió a hacer. Jamás intercedió por un amigo, por un pariente, por alguien más, ¿no? En la historia ya no lo marca así. Esa fue la primera y la única vez. Porque ella lo entendía, hermanos. A lo mejor ahí la emoción de la fiesta y demás se le salió, ¿no? Aparte, Jesucristo todavía no se daba a conocer al público. Pero Jesucristo aquí ya tenía planeado que a partir de aquí en adelante iba a empezar su ministerio, ¿no es cierto? Y María entendía perfectamente eso, hermanos. María reconocía su posición. María sabía quién era. Entonces aquí vemos a María aprendiendo ¿a qué? A someterse a su Señor, ¿no es cierto? Porque Jesús era su Señor, era su Salvador. En lugar de controlarlo como madre, no, ella se sometía. Ella se convirtió, al final, hermanos, en una discípula muy fiel al Señor. Era la fiel discípula del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y al final, hermanos, María lo siguió por todo el camino hasta llegar a la cruz. María fue discípula de Jesús. Y en esa tarde oscura en que Jesús murió, ella estaba parada al lado de la cruz y al lado de otras mujeres, ¿no es cierto? Observando ese dolor, observando ese horror que sufría Jesús, pero también sufría ella por ser la madre, ¿no? La crucifixión, hermanos, fue otro acontecimiento donde aparece María, ¿no? Al lado de Jesús. Y realmente, hermanos, eso fue algo que le partió el corazón a ella. ¿Sabes algo, hermanos? Es probable que María haya tenido siempre la sospecha de que ese día iba a llegar. María sabía que ese día iba a llegar, de que Jesús iba a morir de alguna manera. ¿Por qué? Seguramente escuchó a Jesús. Jesús se lo dijo a sus discípulos varias veces, aunque sus discípulos a veces ni lo entendían, pero Jesús lo repetía, yo tengo que morir por ustedes. Yo tengo que morir por el pueblo, por el mundo. Parte de eso también, me acuerdo que Simeón, cuando la vio, le dijo, sí. espada atravesará tu corazón. Sí, de hecho esa es otra historia donde a María aparece. María aparece en las bodas de Canaán, María aparece con Simeón y María aparece en la cruz. Simplemente María aparece ahí, ya no aparece más. Y María sabía que ese día iba a llegar. Ella sabía perfectamente que Jesús iba a morir en una cruz. También en Pentecostés. Ajá. Sí, orando. Sí, estaba orando. Ajá. Entonces. También cuando. Sí, pero. Que le dicen tu madre y tus hermanos. Están fuera. Sí, son muy pocas las veces que realmente María aparece en las Escrituras. No aparece. Realmente. Es que cuando María está ahí afuera, María no estaba involucrada ahí en temas del ministerio de Jesús. Jesús estaba con sus discípulos y María iba llegando, ¿no? Pero bueno, ahí aparece el nombre de María, ¿no? En Hechos también, María estaba orando con todos los discípulos, ahí estaba María. Sí.
Sí. En lo católico Ajá. enseñaban que cuando murió María, que se Ujú. fue como Jesucristo al cielo junto a su hijo. Ah, sí enseñan eso. Ahí Ujú. enseñan eso. Sí, sí, sí. Sí, pero obviamente María fue salva. María creyó en Jesucristo. Pues sí. Pero no eh, está escrito aquí. Sí. no está escrito, pero obviamente lo intuimos de que María fue salva porque ella creyó en Jesús como su Salvador. De hecho, lo leímos, ella reconoció a Jesús como su Salvador y ella vivió una vida, por supuesto, entregada a Jesucristo, creyó en Él. Claro. Sí, y Dios la salvó a ella. Y creemos que María está ahora en los cielos, ¿no? No como esa posición de la Madre de Dios, no. Simplemente ella es una mujer que fue salva por Dios. Terrenalmente sí fue su madre, pero ya espiritualmente ese ya es otro tema completamente distinto, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes, hermano? María sabía todo esto. María sabía que Jesús tenía que morir, como lo dijeron bien, se lo profetizó este hombre llamado Simeón, ¿no es cierto? Si recuerdan esa historia de Simeón, Dios le dijo que él no iba a morir hasta que viera al Mesías, ¿no es cierto? Entonces José y María llevaron a Jesús a hacer lo que tenían que hacer como costumbre judía, de presentarlo en el templo, ¿no? A los 8 días de nacido. Y Dios en esa misericordia y en esa soberana voluntad hizo que ese día fuera Simeón, ¿no es cierto? Para que viera a Jesús. Entonces cuando Simeón vio a Jesús, dijo, Él es el Mesías, ¿no? Simeón fue lleno del Espíritu Santo y gracias a que se llenó del Espíritu Santo, él pudo reconocer que él fuera el Mesías, ¿no es cierto? Y de hecho, pues ahí Simeón hizo la profecía de que Jesús iba a morir de la espada. De hecho, vean, Lucas 2, versículo 34 y 35, ahí mismo, Lucas 2, 34, simplemente para leerla, hermanos, y la tengan presente. Ajá, 2, 34, ¿sí? Lucas 2, 34, vean, dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, vean lo que le dice Simeón a María, he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Escucha versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Se dan cuenta? Vean, hermanos, aquí hay algo interesante. ¿Quién escribió estas palabras? Lucas, ¿no es cierto? Estamos en el libro de Lucas. Lucas, hermanos, aquí está dando detalles muy precisos del nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Y de la vida de María, ¿no es cierto? Eso, hermanos, nos hace ver que Lucas tuvo acceso a testimonios oculares de primera mano para poder escribir todo esto, ¿no es cierto? Y podemos incluir, hermanos, que uno de esos testigos oculares pues fue María. Lo más seguro es que Lucas se acercó a María y le dijo, a ver, cuéntame qué pasó. Y María le dijo, pues fuimos al templo y nos encontramos a un hombre llamado Simeón y me dijo estas palabras y Lucas las escribió, ¿se dan cuenta? Porque si te das cuenta, hermanos, aquí hay detalles, ¿no es cierto? Que solamente María podría conocer. Aquí son palabras que simplemente se las dijeron a María y nadie más sabía. Entonces probablemente Lucas se acercó a María y María fue la primer fuente primaria de primera mano de Lucas. Y Lucas pues escribió la vida de Jesús, ¿no es cierto? Y aparte, si lees más adelante, Lucas también escribe la infancia de Jesús, cómo él crecía, ¿no? Y se iba desarrollando y crecía en sabiduría y en conocimiento. Lucas escribió todo eso. Entonces María, por supuesto que tuvo una buena relación con Lucas y le pudo explicar todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, realmente María sabía que Jesús iba a morir de alguna otra manera, ¿no es cierto? Y sabes, sí, aquel profeta, pues yo creo, hermanos, que María siempre tuvo estas palabras en su mente. Ella siempre dijo, Él va a morir, Él va a morir. Y María siempre lo sabía, siempre lo tuvo en mente. Ella
siempre reconocía que tarde o temprano Jesús iba a morir en la cruz. Años más tarde, pues eso pasó. María estaba de pie al lado de la cruz de Jesús y ella vio cómo un soldado lo traspasaba, ¿no? Porque así dice las Escrituras, ¿no? O sea, ella vio realmente esto, cómo una espada traspasaba a Jesús, cómo un soldado hacía que Jesús traspasara las costillas, ¿no es cierto? Ajá, sí. Probablemente yo creo, hermanos, que en esa escena cuando María vio que traspasaban a Jesús, pues probablemente se acordó de las palabras de Simeón, ¿no es cierto? Y ahí dijo, ay, ahora entiendo todas las cosas, ¿no es cierto? Pero realmente, hermanos, cuando María observaba cómo su hijo moría, probablemente había llantos de los discípulos, pero también había gritos de burlas, de blasfemias, ¿no es cierto? Había insultos para con Jesús. Pero hay una realidad muy grande, hermanos. María comprendía realmente todo lo que Jesús vino a hacer de manera perfecta y total. Sí había gritos, había insultos, había muchas cosas, había tristezas, pero ella sabía por qué Él había venido. Ella sabía por qué Él tenía que pasar por eso. Ella lo sabía perfectamente. En vano no era su madre. Probablemente ahí tuvo prácticas íntimas con Jesús, ¿no es cierto? No lo podemos asegurar, pero yo me imagino, hermanos, especulando un poco. Ella sabía perfectamente quién era Jesús. Nadie comprendía a Jesús perfectamente sino María, ¿no? Claro, claro. Y aparte, Jesús también la amaba. Se amaba tanto hijo como madre, hermanos. Y aquí pasó un acontecimiento muy grande. Cuando Cristo estaba en la cruz crucificado, vio que estaba María con estas mujeres y estaba Juan, ¿no es cierto? Vean lo que dice Juan, de hecho el mismo Juan lo relata, Juan 19:26, y vamos a ir acabando, hermanos, Juan 19:26. Juan 19, el Evangelio de Juan 19:26 al 27. 19:26. ¿Ya lo tenemos? Dice así: cuando vio Jesús a su madre, y escucha, y al discípulo a quien él amaba, o sea, a Juan mismo, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nota, hermanos, uno de los últimos actos terrenales antes de que Cristo muriera fue asegurarse de que su madre no estuviera sola. No estuviera sola. María sería cuidada por un gran discípulo llamado Juan, el amado. Era el mismo, el Juan, el mismo actor, el mismo que escribió esta carta, fue el mismo a que Jesús le dio este encargo, ¿no es cierto? Entonces, vean, hermanos, cómo este acto de Jesús resume la relación entre María y su hijo. Ellos se amaban. Jesús amaba a su madre. A tal punto que dijo: yo antes de que me vaya tengo que asegurarme que ella esté bien. Y le dice a Juan: cuídala, cuídala. Y dice la historia, hermanos, que así fue. Juan cuidó a María por toda la vida que le quedaba a María. Cuenta la historia que Juan nunca se separó de María, que siempre estuvo al pendiente de ella. Pero fue un acto de amor de Jesús para con su madre, de que ella estuviera bien, de que ella no pasara mal. Porque recuerden, aquí José ya no existía, ya había fallecido. Estaban los hermanos de Jesús, pero de alguna manera Jesús confió mucho en Juan y se le encargó, ¿no? Conocía, por supuesto, Juan el amado, ¿no? Por algo se llamaba el amado, ¿no? Amaba mucho Juan. Pero vean, ese fue un acto de amor de Jesús para con su madre, ¿no? Entonces vemos que realmente Jesús y María se amaban muchísimo, muchísimo. Pero por supuesto, María también amaba no solo a ese hijo terrenal, sino a ese Dios, a ese Creador,
a ese ser supremo, a ese ser poderoso, porque ella sabía que Él era su Salvador y su proveedor. María, hermanos, para concluir, fue diferente a todas las madres, a todas las madres. Las mamás piadosas de hoy en día están muy metidas en preparar a sus hijos para que ellos puedan ir al cielo, ¿no es cierto? Y eso es bueno, hermanos. Que las mamás piadosas se preocupen por sus hijos, que los instruyan para que ellos vayan al cielo, ¿no es cierto? Pero el hijo de María pues era el Señor, era el Creador, ¿no? Entonces, realmente María fue algo muy distinto, hermanos, ¿no? Con el tiempo, ella llegó a percibir la absoluta importancia que Jesús era. Jesús era muy importante para ella y para toda la humanidad. Y ella lo sabía perfectamente. Ella llegó a ser la discípula, ella llegó a ser una adoradora. Su relación maternal con su hijo fue pues, en segundo plano, hermanos. Sí, lo cuidó de chiquito, sí lo amamantó, sí lo ayudó a crecer, a que él aprendiera de la palabra. Pues Jesús era un hombre al final, ¿no es cierto? Y necesitaba la ayuda de su madre. Pero llegó un punto, hermanos, donde ahora a ella le tocaba aprender de él, donde ahora ella se tenía que someter a ese Dios soberano y poderoso, ¿no es cierto? Y eso es María, hermanos. Eso es María, una mujer que se sometía a su Dios, una mujer humilde, servidora, fiel del Señor. Y fue una mujer extraordinaria porque ella amaba a un Dios extraordinario. Y hermanos, en lugar de ver a María como aquel ser supremo que está por encima de Dios, mejor hay que verla como una mujer de la cual nosotros tenemos que aprender mucho. Una mujer muy extraordinaria porque en toda su vida amó al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus almas y entregó su vida para que Dios fuera glorificado de alguna o de otra manera. Entonces, hermanos, los animo a que tú te reflejes en la vida de María, a que tú aprendas de María, porque María se entregó con pasión, porque María, hermanos, realmente supo quién era su Dios, conocía a su Dios. Y eso también debe de pasar en nuestros corazones. Saber quién es nuestro Dios, adorarlo de la manera correcta, reconocer quién es Él. Y algo importante, confiar siempre en Dios, porque así lo hacía María, confiaba en el Señor. ¿Ok? Pues aquí acabamos, hermano.